Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda Fran Rodríguez y te doy la bienvenida aquí a mi canal Fran Rodríguez al Día. En el día de hoy quiero compartir contigo una pequeña información que tiene que ver con la ciudadanía de nosotros los puertorriqueños. En los pasados días se ha estado comenzando a discutir, a exponer el tema de la ciudadanía norteamericana basado en comentarios del presidente electo Donald J. Trump con relación a deportación masiva de personas por asuntos que son ilegales, inmigrantes indocumentados, etcétera. Acerca también de si se puede suspender o se puede eliminar lo que se conoce como la ciudadanía por nacimiento, que está cubierta por la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que sin embargo el presidente Trump ha comentado en los últimos días que en base a la 14 enmienda se ha estado utilizando, se ha estado usando, se ha estado dando mal uso a ella, especialmente cuando se trata de lo que él llama bebés ancla, que son aquellos, definidos por él, que son aquellos bebés nacidos en los Estados Unidos de madres indocumentadas, ilegales en este país, y que inmediatamente que nacen en los Estados Unidos por causa de la enmienda 14 de la Constitución norteamericana son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump expone que eso hay que analizarlo para ver la posibilidad de cómo se puede eliminar eso, ya que si las personas son inmigrantes ilegales, a él dice que no le suena muy bien que entonces quien nazca en los Estados Unidos sea un ciudadano constitucionalmente, un ciudadano estadounidense. Que eso se puede hacer, bueno, por lo menos se puede analizar, se puede razonar y tal vez someterlo a un estudio legal, porque eliminar la ciudadanía de un ciudadano estadounidense por nacimiento creo que es difícil. Sin embargo, se ha estado conversando acerca de eso en estos últimos días. Yo tengo un vídeo ahí, lo puedes ver antes de este, que tiene que ver con los bebés ancla. Entonces, pero en el día de hoy quiero compartir contigo, especialmente para todos aquellos puertorriqueños, igual que yo, que somos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Sin embargo, tengo que explicarte lo que es la ciudadanía puertorriqueña, lo que es la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños y lo que es la ciudadanía estadounidense de todos aquellos que han nacido en territorio continental de los Estados Unidos o en alguno de sus territorios, pero territorio incorporado, dejándote claro que Puerto Rico no es un estado y tampoco es un territorio incorporado. Dejando esto claro, entonces déjame expresarte lo que es la ciudadanía puertorriqueña diferente a la ciudadanía de los estados, para que tengas información con respecto a dicha ciudadanía. Dice que si la ciudadanía de los puertorriqueños tiene algunas diferencias en comparación con la ciudadanía de los residentes en los estados de los Estados Unidos continentales. Aunque dice, ambos son ciudadanos estadounidenses, hay una diferencia entre los ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico y los ciudadanos estadounidenses nacidos en territorio continental o en un territorio incorporado, como ya te he dicho anteriormente. Estas que te voy a decir son las principales peculiaridades de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. Primero, ciudadanía por nacimiento. Los puertorriqueños hemos sido ciudadanos estadounidenses desde el 1917, cuando se aprobó la ley Jones-Shafroth. Esto significa, escucha bien, que cualquier persona nacida en Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de Norteamérica, es automáticamente ciudadano estadounidense. Número 2. La ciudadanía de los puertorriqueños, de nosotros los puertorriqueños, tiene derechos políticos limitados. ¿Qué quiere decir eso? Primero,
que nosotros no votamos en las elecciones presidenciales mientras residamos en Puerto Rico, aunque podemos votar por el presidente si nos movemos a algún estado de la nación, a cualquier estado de los 50 o a Washington, D.C. O sea, derechos limitados de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. 1. Derechos políticos. No tenemos el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, ni por congresistas, ni por senadores, porque no somos un estado. Y ese derecho se limita a los estados constitucionalmente. Sin embargo, si el puertorriqueño se mueve a cualquiera de los 50 estados o a Washington, D.C., sí puede ejercer ese derecho a votar por el presidente, por congresistas y por senadores. Pero estando en Puerto Rico, como Puerto Rico no es un estado, entonces no tiene ese derecho. También Puerto Rico no tiene representación congresional en el Congreso. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no somos un estado. Y los congresistas y los senadores constitucionalmente salen y pertenecen a los estados. Sin embargo, Puerto Rico sí tiene una representación en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de los Estados Unidos, que es lo que se conoce como un comisionado residente, que puede participar en debates, pero no tiene derecho al voto en el Pleno del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos el derecho a tener un congresista. Sin embargo, por acuerdos ya políticos legales entre Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico tiene lo que se conoce como un comisionado residente. Es un delegado en última instancia que ha sido electo por los votos de los puertorriqueños por 4 años y que nos va a ir a representar en el Congreso de los Estados Unidos, no como congresista, sino como comisionado residente. Y en Puerto Rico le llamamos comisionado residente en Washington. ¿Por qué? Porque tiene una comisión de parte del gobierno de Puerto Rico y es residente ¿dónde? En Washington. Comisionado residente en Washington. Él puede participar en los debates, en los comités en los cuales se les permita participar y votar en esos comités. Sin embargo, en el Pleno del Congreso, cuando se reúnen los 435 congresistas, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington no tiene derecho al voto. Esa es otra de las peculiaridades, o que podríamos decir de defectos, que tiene la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños, de nosotros los puertorriqueños. Nosotros los puertorriqueños no pagamos contribuciones federales, lo que acá le llamamos los taxes. Los puertorriqueños tenemos lo que se conoce como una autonomía fiscal, pero como no somos estado y hemos llegado a un acuerdo con el Congreso, nosotros no pagamos contribuciones federales. Los puertorriqueños no pagan impuestos federales sobre ingresos generados en la isla. Por ejemplo, yo pago impuestos federales por los ingresos que yo genero en mi trabajo aquí en Arizona. Pero los puertorriqueños que trabajan allá, por ejemplo, en la ciudad de Calley, de donde yo soy en Puerto Rico, y trabajan para el gobierno de Puerto Rico, para una empresa privada, etcétera, no pagan impuestos federales, no pagan lo que se llaman los taxes. En Puerto Rico se pagan los impuestos estatales. Allá le llaman llenar las planillas cada año. Aquí es someter los taxes. Sin embargo, como Puerto Rico no paga impuestos sobre ingresos en la isla, pero sí contribuye, cada puertorriqueño que trabaja en Puerto Rico sí contribuye al Seguro Social, al Medicare y a otros programas federales que en términos generales, si usted los mira claramente por detrás de la cortina, realmente son impuestos. El impuesto al Seguro Social, el impuesto al Medicare y el impuesto a otros programas federales. 4. Otra particularidad de la ciudadanía puertorriqueña, estadounidense de los puertorriqueños en la isla. Puerto Rico es un territorio, no un estado, lo que implica que su estatus político y sus derechos pueden ser modificados por el Congreso sin la misma protección constitucional
que tienen los estados. Escuchemos bien esto, a mis amigos y seguidores puertorriqueños. Somos un territorio, no somos una nación independiente, tampoco somos un estado. Pertenecemos a, pero no somos parte de. Tenemos una ciudadanía limitada, con derechos políticos limitados, con contribuciones federales no pagas directamente por los ingresos que generamos por el trabajo, pero sí contribuimos al Seguro Social, al Medicare y a otros programas federales. Y como no somos un estado, esto implica que el estatus político de nosotros los puertorriqueños y nuestros derechos políticos pueden ser modificados por el Congreso de los Estados Unidos de la misma manera que se aprobó una ley en el 1917, la ley John Chaffer, que nos otorgó la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico. El Congreso, ese mismo Congreso, sin embargo, puede enmendar la ley, puede crear una ley, puede modificar las leyes que hayan, porque el estatus político de Puerto Rico no tiene una protección constitucional como la tienen los estados de los 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. La ciudadanía por nacimiento acá en los 50 estados está otorgada y protegida por la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico no está basada en la 14 enmienda, está basada en una ley federal creada por el Congreso en el 1917, la cual puede ser modificada, puede ser eliminada, puede ser cancelada. Ya mismito vamos a hablar sobre eso, de si puede ser tan fácil hacerse. En resumen, nosotros los puertorriqueños tenemos la misma ciudadanía estadounidense que los residentes de los estados. Pero, aquí hay un pero debido al estatus territorial de Puerto Rico, enfrentamos ciertas restricciones en derechos políticos y acceso a programas federales. Escucha bien. En términos generales, la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico de cada uno de los puertorriqueños allá en la isla es esencialmente la misma que la de los estadounidenses en cualquiera de los 50 estados de la nación. Sin embargo, debido al estatus territorial de Puerto Rico, que no somos un estado, no somos un territorio incorporado, solamente somos un territorio e enfrentamos ciertas restricciones en derechos políticos, como yo te expliqué. No tenemos representación congresional, no tenemos representación en el Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, tampoco pagamos impuestos federales directamente de los ingresos que generamos, pero sí tenemos las obligaciones de contribuir al Seguro Social, al Medicare, a otros programas federales. Así que es una ciudadanía con derechos políticos limitados y con acceso limitado a programas federales en Puerto Rico. Sin embargo, si te mueves como me he movido yo y millones de puertorriqueños, sí tenemos todos esos derechos garantizados, entonces sí en los 50 estados. Ahora bien, no es, dice la pregunta que se hace mucho puertorriqueño, es que nos pueden eliminar la ciudadanía, nos pueden quitar la ciudadanía estadounidense. En Puerto Rico eso se discute muchísimo, los partidos políticos ofrecen, otros dicen que se puede hacer, otros dicen que no se puede hacer, que si entonces nos independizamos, que podemos negociar la ciudadanía, todo ese tipo de argumento político. Sin embargo, yo te estoy dando la información correcta de cómo es el proceso. Que si se puede eliminar la ciudadanía de los puertorriqueños, de inmediato yo te puedo decir que sí. Ahora, aguántate ahí hasta que escuches entonces el resto de la información que te quiero dar. No es posible eliminar
unilateralmente la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños que ya la poseemos, debido a protecciones constitucionales de la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, hay aspectos legales y políticos relacionados con esta pregunta. Vuelvo y te repito, no es posible eliminar unilateralmente, que el Congreso decida unilateralmente vamos a eliminar la ciudadanía de los puertorriqueños. Es imposible eliminar la ciudadanía para aquellos que ya la poseemos. Ahora bien, ¿a qué se debe eso? Que debido a protecciones constitucionales de la ciudadanía estadounidense, por eso no se puede hacer. ¿Y cuáles son esas protecciones constitucionales? Bueno, la enmienda 14 de la ciudadanía, que habla la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que habla de que todo aquel que nace en territorio estadounidense es un ciudadano estadounidense. Por lo tanto, va a ser difícil. Si alguien intentara hacerlo, va a ser difícil porque se va a encontrar con esa pared constitucional. Aunque, como te dije antes, la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños nacidos en la isla tiene unas limitaciones. Sin embargo, es casi difícil poder eliminarla o quitársela a aquellos que ya la poseemos. Sin embargo, como decía, hay aspectos legales y políticos relacionados con esta pregunta. Por ejemplo, ciudadanía como derecho constitucional. La ciudadanía estadounidense otorgada a los puertorriqueños desde el 1917 a través de la ley Jones-Shafro tiene un fundamento legal, pero no está explícitamente garantizada por la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana, la cual aplica a los nacidos en estados y territorios incorporados. Puerto Rico no es un territorio incorporado, lo que significa que las protecciones constitucionales no aplican automáticamente en su totalidad a la ciudadanía estadounidense en la isla, en Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de esto, quitarle la ciudadanía a los puertorriqueños sería un acto extremo que podría ser considerado inconstitucional, ya que la ciudadanía, una vez otorgada, no puede ser revocada sin un proceso individualizado como una renuncia o una decisión judicial en casos específicos. Escucha bien, por si acaso has escuchado otra cosa. Escucha bien, a pesar de esto, de lo que te he mencionado ya, quitarle la ciudadanía a los puertorriqueños sería un acto extremo que podría ser considerado inconstitucional, ya que la ciudadanía, basada en la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, una vez otorgada, no puede ser revocada sin un proceso individualizado, uno a uno, como la renuncia o una decisión judicial en casos específicos. No se la puedes quitar, pero el puertorriqueño puede renunciar a la ciudadanía. ¿Cómo se puede renunciar a la ciudadanía estadounidense? Eso es otro proceso del que podemos hablar en otra ocasión. Pero sí te puedo decir de antemano que tendría que salir de territorio norteamericano, irse a otro país, ir a una embajada norteamericana y presentar la renuncia a la ciudadanía. Pero eso es para otro momento. Segundo, ¿qué pasaría si Puerto Rico se independizara? Para aquellos que hablan de la ciudadanía norteamericana, siendo Puerto Rico una nación independiente. Si Puerto Rico se convirtiera en una nación independiente, los ciudadanos estadounidenses que nacieron en la isla antes de la independencia generalmente retendrían su ciudadanía. Y eso va a depender de arreglos, conversaciones, diálogos, acuerdos que se den entre el Congreso de los Estados Unidos y la nueva nación puertorriqueña.
¿Por qué? Porque como la ciudadanía es creada por una ley en el 1917, podría enmendarse o eliminarse, pero generalmente los que tienen la ciudadanía antes de que Puerto Rico se independice, posiblemente seguirán siendo ciudadanos estadounidenses, a menos, como ya te dije, que el Congreso decidiera lo contrario mediante una legislación específica. Las generaciones nacidas, los bebés nacidos después de la independencia, si Puerto Rico se independizara, ya no recibirían automáticamente la ciudadanía estadounidense, similar a lo que ocurrió con Filipinas tras su independencia en el 1946. Mira, esto es importante que lo escuches, porque en Puerto Rico se ha estado conversando, discutiendo, por ejemplo, en el Partido Popular Democrático, de llegar a unos acuerdos con el Congreso de los Estados Unidos para que si Puerto Rico se independizara, para que los nacidos después de la independencia también fuesen ciudadanos estadounidenses. Y eso es 100% no va a suceder. Claro, estamos en un proceso político, el procesos se dan en el Congreso, pero al día de hoy eso sería casi imposible. Segundo, el Congreso tendría que justificar como una acción así respeta los principios democráticos y los derechos humanos básicos de los puertorriqueños. El Congreso tendría que justificar cómo una acción así de retirarle la ciudadanía respeta los principios democráticos y los derechos humanos básicos. En resumen, tú que estás en Puerto Rico o estás en algún lugar de la nación, acá en los 50 estados, igual que yo, y que deseas informar a los tuyos, a los míos allá en Puerto Rico, escucha bien, en resumen. Aunque la ciudadanía de los puertorriqueños tiene un fundamento legislativo, no proviene de la Constitución de los Estados Unidos que cubre esa ciudadanía en cada uno de los 50 estados, pero no en Puerto Rico, que no es un estado. Aunque la ciudadanía de los puertorriqueños tiene un fundamento legislativo y no completamente constitucional, eliminar esa ciudadanía a los puertorriqueños sería extremadamente difícil, tanto legal como políticamente. Vuelvo y te repito, que aunque la ciudadanía de nosotros los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses nacidos en Puerto Rico, tiene un fundamento legislativo, nuestra ciudadanía no está cubierta por la Constitución en última instancia, sino por una ley creada en el 1917. Y aunque tiene un fundamento legislativo esta ciudadanía estadounidense en Puerto Rico, eliminarla sería extremadamente difícil, tanto legal como políticamente. Sería una tarea legal muy difícil. Ir a los tribunales y en última instancia al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde eso terminaría. Y segundo, políticamente no sería nada de agradable y bueno para el partido político en los Estados Unidos que intente hacer una situación como esta. Sin embargo, como en estos días se ha estado conversando sobre ciudadanía, yo he querido traerte esta pequeña información para nosotros, para consumo de nosotros los puertorriqueños. Sin embargo, también todos aquellos que no son puertorriqueños, que no entendían cómo es el proceso en Puerto Rico de la ciudadanía y menos de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños nacidos en la isla, pues espero que este video les haya dado una información, hayan aprendido algo acerca de ello, para otros le haya aclarado sus dudas. Así que será hasta una próxima ocasión con otro tipo de video donde podamos conversar acerca de todo aquello políticamente, económicamente, cultural y socialmente que nos afecta a nosotros los ciudadanos estadounidenses en los 50 estados, en los territorios incorporados
en los territorios no incorporados como Puerto Rico, conocido como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión.